También podemos decir que el entretenimiento, el humor, la ficción, el deporte, el espectáculo, todo está en la televisión. Porque la televisión no solo muestra las cosas, las genera, las protagoniza. Y uno se pregunta muchas veces si la televisión es un espejo o es un caleidoscopio en donde las cosas no son exactamente como se muestran. También se puede preguntar uno si la televisión es un entretenimiento o tiene lugar para la cultura. Y también se puede preguntar en ese caso cuál es la misión de un canal estatal. Son muchas las preguntas y probablemente en el documento histórico Televisión que presenta Hoy Volver no encontremos todas las respuestas, pero nos interesa formular esas preguntas. Vamos a hablar de todas las etapas de la televisión, de las 4 etapas principales de la televisión: su nacimiento en el 51, el comienzo de la competencia en los 60, la reestatización de los canales en el 74 y la privatización definitiva en los 90. Y en esas 4 etapas, el avance tecnológico, los contenidos, la variación de esos contenidos, todo lo que pasó en el mundo, la influencia de la televisión del mundo, el color, con el testimonio de mucha gente que hizo y hace la televisión. Adrián Suar, Enrique Torres, Hugo Di Guglielmo, Edgardo Borda, Luis Clur, Carlitos Delía, mucha gente que va a estar presente en este documento histórico. También va a haber un capítulo especial para Goar Mestre, un pilar de la televisión argentina, el hombre que hizo Canal 13 y creo que refundó la televisión. Espero que lo disfruten y espero que encuentren algunas de esas respuestas. En las 4 décadas la televisión ha aparecido en distintas formas, ¿no? Por momentos se la puede ver como una mujer maravillosa. La idea de la televisión atomizada en 1000 imágenes, en 1000 señales, en 1000 palabras, en 1000 estilos, en 1000 lenguajes, bueno, con la posibilidad de elegir, todo eso es un canto a la libertad. Tiene dolores de cabeza. Un acuerdo entre el doctor Menem y el doctor Alfonsín. Genealógico de robo de parejas. ¿Qué quieres que haga? ¿El boliche no lo puedo llevar? De ninguna manera, nene. Me voy para casa. Me gustaría contestarle, Arturo Gorri. Técnicas para poder sugestionar. Eso, ¿qué haces? Superar la crisis de la corte. Internaron a famosísima actriz. No hay que ser facho ni... Hay cosas que yo, y no la diré públicamente, en privado, hay cosas que no me gustan de la televisión. Cosas pero hay otra, y a lo mejor hay otra gente que tiene ganas de ver. El romance con la televisión va más allá de un análisis frío, me parece. Yo no, si bien se puede analizar la televisión, pero a la televisión no se la analiza, se la entiende o no, se la quiere o no.
¿Se le acepta o no? El clima va cambiando de la gente. Hoy tiene ganas de ver esto y al día siguiente otro, y por el estado de ánimo, cómo está el país. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. Y la televisión sigue siendo desde el primer día el reflejo del país. En los 60, cuando el país parecía crecer, cuando el mundo tenía otra dimensión y otra forma de realizarse, la televisión creció como crecía el mundo y como crecía el país en materia intelectual. La televisión pasó a ser en ese momento tan importante en materia de entretenimiento, de forma de ver la Argentina. Los programas tenían todos tenían un toque que lo hacían argentinos. Descubrir esto es la historia. ¿Cómo es entretener hoy? La gente siempre quiere que la entretengan, pero ¿cómo es entretener hoy como te entretenías hace 20 años? Es tremendamente difícil y cambió mucho, pero cambia en cortos lapsos de tiempo. Quédese del 13 para ver. ¿Cómo se consigue más audiencia? Haciendo mejores programas. Hay una relación directa. Si los programas son muy buenos, hay más gente escuchando. Creo que es el medio que acercó a la gente a la realidad, que también colaboró en el caso de Argentina, por lo menos, para el fortalecimiento de instituciones. También colaboró para que se fortalecieran instituciones no deseables, ¿no? A las 4 de la tarde del 17 de octubre de 1951 se inauguraba la televisión en nuestro país con la transmisión del acto del Día de la Lealtad desde la Plaza de Mayo. En los balcones del Banco de la Nación, 3 cámaras captaban el abrazo emocionado de Eva Perón con su esposo al finalizar el que sería su último discurso en público. La televisión argentina empezó en el año 51, tiene un nacimiento muy político, el 17 de octubre de 1951. La primera imagen fija fue el retrato clásico de Eva Perón y el primer programa en movimiento fue el acto por el Día de la Lealtad desde Plaza de Mayo, ¿no? Así que le marcó bastante un poco el comienzo, ¿no? En el primer momento, las grandes figuras que eran de la radio o del teatro miraban con desconfianza al medio, porque claro, tenían que poner la cara, ¿no? Y eso implicaba muchas otras cosas. Y además había como un gran escepticismo, había muy pocos aparatos en las casas, parecía que no iba a arrancar, los anunciantes tampoco. Tardó un par de años, ¿no? La televisión siguió dominando claramente los años 50. La televisión nace en Radio Belgrano. Radio Belgrano era Yanqueleví, era Posadas y Ayacucho, y yo era un hombre de Radio El Mundo. Cuando yo estaba haciendo radio era como una utopía, era como buscar una lanza clavada en lo más alto de la montaña, una cosa imposible. Bueno, detrás del proyecto de la televisión estaba yo diría el mayor empresario radial de ese momento, que era Jaime Yankelevich, que va a dar lugar a una estirpe, una dinastía de hombres de televisión muy fuerte. Su hijo fue Samuel Yankelevich, que fue uno de los socios de Alejandro Romay en los años 60, y su nieto, bueno, es el actual pope de programación de Telefe, Gustavo Yankelevich. Fue un gran pionero y avisoró que era un medio fabuloso. Entonces gracias a él tenemos la televisión en nuestro país, que la tuvimos, digamos, fuimos en América uno de los países que la tuvimos más tempranamente la televisión. Los demás países llegaron mucho después.
al básquet? Es fácil. Son 5 contra 5 y se trata de embocar la pelota en un cesto. ¿Vos jugaste alguna vez? No, pero vi un noticioso. Yo pregunto una cosa. La pelota, ¿es más grande que el cesto? ¡Cállate, Campón! Nosotros la televisión aquí, en un momento dado, se estancó. Nosotros, acá se han borrado infinidad de programas que no tenemos memoria, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hacían falta los rollos de la cinta de videotape para grabar otros. Entonces hay programas que no se tiene ni un metro de cinta para saber qué ocurría. En 1958, el gobierno de la llamada Revolución Libertadora llama a licitación para nuevas ondas, que son otorgadas pocos días antes que asuma otro gobierno democrático de Arturo Frondizi. Arrancan en junio del 60 Canal 9, en octubre del 60 Canal 13 y en julio del 61 Canal 11. Y ahí se da una etapa muy gloriosa, digamos, desde el punto de vista comercial, la época dorada de la televisión argentina, que fueron los años 60, que en muchos otros aspectos también fue bastante buena. También soy parte, porque era mi parte activa 100%. Fue del año 60 al 70, donde ahí irrumpió la televisión, salió el 13, salió el 11, salió el 9, no como ahora que son grandes conglomerados de empresas directamente, sino empresas individuales, donde una estaba Mestre, la otra estaba Simoncini, estaba Romay, y no solamente eran dueños de un holding, sino eran señores que estaban sentados las 14 horas enfrente al canal y más. Yo siempre decía que cada canal tenía de acuerdo a la personalidad del dueño. Estando en el canal 13, hice, como te digo, Marrone ese año, y algunos otros programas, en el 61 estoy hablando. Con la escopeta empujó a la mujer. Dijo, Albino, te estoy llamando, no hubo gaucho más malo en la zona que yo. ¡Vení, Albino! Ni vuelta se dio. Y ahí nomás apuntó con la escopeta y le dijo por última vez, Albino, no hagas una barbaridad y te vete. Apretó el gatillo el gaucho malo y se sintió ¡pam, pam! Y al pam, pam, Albino vino. La década del 60 para mí fue la más trascendente en cuanto a la exhibición de lo que era el mundo en aquella época. Y la televisión era el medio más expresivo, más elocuente, más directo para señalar los acontecimientos más relevantes que ocurrían en el mundo. En la década del 60, en la Argentina, aparece la explosión cultural del Ditela. En el orden político, Perón está en el exilio y sigue dominando, a pesar de estar en el exilio, en la década del 60, sigue manteniendo su poderío político en la Argentina, pero también está ya en el poder la democracia a través de Ilia. Aparece el Che Guevara, aparecen las minifaldas, la tendencia de las minifaldas,
Aparecen los Beatles, muere Kennedy, asesina al hermano de Kennedy, muere Luther King, aparecen los primeros momentos de la eliminación del segregacionismo en los Estados Unidos. Aparece el poder de la juventud en Francia en el 68. Es decir, que es una década realmente espectacular y que culmina la década con la aparición del hombre en la luna. Por eso considero que el 60 para mí, históricamente, periodísticamente, culturalmente, ha sido lo más brillante en lo que va del siglo. El presidente de la Nación, doctor José María Guido, arribó a la ciudad de Olavarría para dejar inaugurado el ciclo lectivo 1963. En significativo acto, el presidente Guido recibió la Escuela Técnica Luciano Fortabat, donada al Estado por el señor Alfredo Fortabat. El reporte de eso fue una experiencia muy interesante porque abrió los ojos al periodismo no solamente televisivo, sino gráfico, por la forma en que se comunicaba los hechos a la audiencia. Los medios gráficos de entonces, y yo recuerdo conversaciones que he tenido, por ejemplo, con el director de la prensa, Gainza Zapaz, que me decía personalmente que antes de editar o de terminar la edición de la prensa, veía el reporter eso a las 11 de la noche para saber cuáles eran los elementos fundamentales para poder titular en primera. Y nosotros nos complementábamos sabiendo que los títulos básicos, los elementos básicos que debían transmitirse por el reporter eso, debían necesariamente ser títulos de ediciones al día siguiente de los matutinos. La Revolución Argentina, desde su momento inicial, decidió disolver las agrupaciones políticas, convencida de que carecían de toda representatividad. Onganía era un personaje que nadie se acercaba a él, porque era inalcanzable, daba muy pocas conferencias de prensa, los periodistas nunca se acercaban a él porque no toleraba a nadie. Y recuerdo una ceremonia que se hizo en el edificio Libertador, tomando o entregando los sables a generales y pronunciando él un discurso. Nosotros filmamos el acto a la distancia y también hubo una falla técnica. Entonces un famoso camarógrafo que tenía la osadía de arremeter contra todos los obstáculos que había, se le acercó a Onganía. Onganía lo miró muy sorprendido de que un periodista, un camarógrafo se le acercara. Le dijo: vea, general, acá pasó una cosa muy grave. Entonces Onganía le preguntó: ¿qué grave ha pasado? No hemos podido filmar, el reporter eso no pudo filmar la ceremonia. Entonces Onganía se quedó sorprendido y le dijo: ¿y qué quiere que hagamos? Hay que repetir la ceremonia. Y se repitió la ceremonia. Onganía repitió entregando los sables otra vez a los generales para poder filmar la ceremonia. Mucha producción local y buenos dividendos, buena rentabilidad de los canales, ¿no? Bueno, no había cable, eran apenas 3 canales privados que después empezaron incluso a explorar el interior del país, llevando sus propios programas. Y bueno, ahí empezó la potencia grande de lo que, digamos, se conoce como la televisión. Papi, papito, corazón. Papi, papito, corazón. Señora, ¿usted cree que después del disgusto que nos dio, todavía merece este homenaje de la familia? Papá, ¿qué te parece? Hacemos borrón y cuenta nueva. No empeces. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí. ¿Tengo cara de loco? ¿Quién? Yo. ¿Vos? Sí. Sí. ¿Soy un payaso? ¿Quién? Yo. ¿Vos? Sí. ¿Querés que te pegue en la cabeza? ¿A quién? ¿A vos? ¿A mí? Sí. No. Las programaciones en esa época tenían, en el Canal 13 tenía programada la noche en medias horas. Por ejemplo, Señoritas Alumnas de Abel Santa Cruz, media hora. Cándido Pérez, media hora. La familia Falcón, media hora. Podemos ir afuera en marzo. Hay menos gente. Yo quiero ir ahora. Te conozco. Después me decís marzo, ¿eh? Y después me decís marzo. No, escúchame.
Córdoba está siempre de temporada. Pero yo no. En mayo me resfrío. Usted, a ver, ¿por qué es optimista? Bueno, últimamente por televisión, radio, diarios, uno se entera de que el año 1966 será el año de nuestra reestructuración. También te dicen, termine con la inflación. Había una fábrica en Córdoba, la ICA, y la llegada de Ford había sido convulsionante. Entonces pensé que era bueno hacer una familia, agrupar el deseo de la gente de tener su coche. Y me lo compró Walter Thompson, la agencia La Idea, y se la vendimos a Ford, contra la voluntad del Canal 3. En ese momento conocí a Guarmestri, un hombre que quise entrañablemente y cuya presencia la tengo constantemente cuando se trata de hablar de televisión, porque con él aprendí fundamentalmente ética, aprendí el respeto por la gente que trabajaba en el medio y las oportunidades que supo dar a todo el mundo. Que la señora de Rosso está de compra. ¿A quién se le ocurre una cosa semejante? Sí, está de compra. Pero vos estás segura, ¿cierto? Sí, le has hecho muy bien en sonreír, le has hecho muy bien en darle esperanza, te estás. ¡Ay, viva! ¡Ay, loco, que me des pensar todo! ¡Tan lindo, oso! ¡Ay, pero mirá las cosas Mira qué lindo! ¡Viva la señora de Rosso! ¡Viva el señor Rosso! ¡Viva el nene de los Rosso! ¡Viva el cheque de los Rosso! Soy un médico de señora, nieto, abuelo, padre, todo lo que vos quieras. No soy un sonso, pero soy un sonso, pero qué contento estoy, qué contento. Yo hablo así a la ligera, pero en aquella época, y posiblemente sea ahora también, así, cuando había algún tipo joven que más o menos creían los cubanos, tanto Mestre como Paggi, Mestre el dueño, Paggi era el gerente general, que podía tener cierta carrera, te hacían alternar en los distintos puestos del canal. Por ese motivo yo en Canal 13 fui productor independiente, afuera, productor adentro de noticias, gerente de noticias, gerente comercial, gerente de programación, prácticamente todos los puestos gerenciales del canal. Y después estuve como ya asistente en la gerencia general, junto con el gerente general y cerca de Mestre también, ¿no? Así que toda una carrera, digamos, en eso. Los grandes programas, los clásicos, Biondi, las telecomedias, la familia Falcón, Cosas Juzgadas, toda la saga Romay con todas sus tiras y teleteatros, los programas ómnibus. Es decir, los años 60 fueron un poco el molde, el formato, digamos, que instaló verdaderamente lo que hoy conocemos como televisión argentina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acaba de llamar la señora García. Ajá. Sí, es ese caso desesperado de pérdida de memoria. Sí. Pérdida de memoria. Solo usted puede ayudarla. Ajá. Sí. ¿Y dónde perdió la memoria? Ay, en un accidente en Tigre. ¡En el Tigre! Están todos locos. Pierde la memoria en el Tigre y la viene a buscar acá. ¿Les extraña mi apellido? Sí, un poco. Pichinahuida es el nombre de una de las dos sierras de la Pampa y significa en el habla indígena Pampa, pichi, chica, y la huida sierra. Mira con ojos claros. No creas que hace mucho que las canoas comenzaron a remontar el Paraná para que se hiciera pájaro, flor, canción, para que pudiéramos ponernos la pilcha dominguera y salir por las calles a cantar "Me voy pa'l pueblo con mi pilcha dominguera, camisa blanca, bombacha negra". ¿Recuerdan? El dominguero, por los cantores de Quillahuasi. ¿Qué pasa con la señora Tomé? Nada, que se niega a su marido y el tipo la persiguió hasta aquí. No podemos estar tan confundidas. Peor será que arme un escándalo. Habiliten un camarín. Pero es que tengo todos ocupados. Solamente por media hora hasta que Matilde termine con el peinado. Y por favor, sean un poco más gentiles con las clientes, ¿no? Si no son del agrado de ustedes, se las aguantan, como hago yo. Usted, señora, que está aprendiendo a manejar,
tiene problemas con las 3 o las 4 marchas, ¿verdad? Imagínese lo que será un coche que tiene 18 marchas, no 3 o 4. Adelante, por favor. Sábado circular de Mancera, cuando era chico lo veía, e indudablemente Mancera es una cosa, Tinelli es otra, ¿no es cierto? Pero Tinelli tiene más rating. Era secretario de prensa o algo por el estilo del general Onganía, y me dice: el general Onganía quiere verlo esta noche a usted. Voy a Olivos, me hace esperar, me atiende y me dice: Mancera, yo quisiera saber qué opina usted sobre la televisión privada o la televisión del Estado. Y yo, que siempre he sido privatista, le dije: mire, yo realmente creo que la televisión tiene que ser privada. No, la televisión tiene que ser estatal.